Pues seguimos en el Festival de Cine de Málaga y estamos con una parte del equipo de Pioneras. Hola. Bueno, pues yo soy Sofía de Nájar e interpreto al personaje de Nati. Y yo soy Marta Díaz de López Díaz, co-guionista y directora de la película. ¿Qué tal? Yo soy Bruna Lugadamo e interpreto a Belén. Y Marta, si no recuerdo mal, esta es tu tercera vez aquí en el Festival de Cine de Málaga, ¿no? Sí, es mi tercera vez. Estamos súper felices de volver a estar aquí. Tenemos muy buenos recuerdos del paso por el Festival de mi querida cofradía y de los buenos modales, y la verdad es que estoy entusiasmada con poder volver y presentar y que presentemos esta película pionera, Solo querían jugar. Y cuéntanos un poquito cómo fue el germen de esta película, de esta historia. Pues esta película, yo conocí la historia de las pioneras a través del productor Jesús Bullet, que la verdad es que me sorprendió muchísimo porque yo no conocía la historia de estas mujeres, ¿no? Y de alguna manera precisamente ese fue el motor y parte de la motivación para contarla, ¿no? Que conociera el gran público la historia de estas mujeres que habían tenido que luchar hace 50 y tantos años para conseguir algo tan inofensivo, inocuo, ¿no? Aparentemente, como jugar al fútbol, ¿no? Pero también tan icónicamente masculino y más en esa época, por lo cual de alguna manera ponerlas en valor. Y aquí tenemos a una pequeña parte del reparto, pero ¿cómo ha sido ese proceso de casting para dar con estas actrices? Bueno, pues fue un proceso de casting muy largo y complejo, pero con un trabajo increíble de las directoras de casting, que son Floris Chávez, que al final conseguimos encontrar, ¿no? Y juntar a un equipo de actrices muy jóvenes, pero súper talentosas. Ya las vais a ir conociendo porque estoy segura que no va a ser, o sea, que este es el inicio de su carrera, que estoy orgullosísima de que haya sido conmigo. Y bueno, que ya la veréis en la película, hacen un trabajo increíble, ella junto con actores con más experiencia, como Daniel Ibáñez, Aisha Villagrán, Elena Irureta. O sea, tengo un reparto muy bueno, grande, y que ha enriquecido la película y que desde luego me han hecho un regalo, ¿no? Contarnos vosotros un poquito cómo recordáis el proceso de casting y qué tal fue ese primer encuentro con Marta, cuando la visteis a ella. A ver. Para mí fue un proceso de casting muy divertido, la verdad, porque creo que Flor, que es la directora de casting con la que hicimos el proceso, aboga mucho por jugar en los castings, improvisar, proponer, sacarte del texto y jugar, pues eso. Y luego el día que conocí a Marta yo me sentí en casa, o sea, normalmente son muy hostiles los castings y yo voy muy nerviosa y no es cómodo. Y de repente estar con Flor y Marta, echando un cigarro antes de entrar, ¿verdad? Charlando, compartiendo nuestras opiniones sobre lo que habíamos investigado, yo por lo menos lo poco que había investigado para hacer el casting sobre esta historia, yo lo viví como casa. ¿Y tú? Pues sí, yo un poco parecido, la verdad. Yo el primer casting pensé que narices he hecho. Yo también. No pensé, ya está, no pasa nada. No. Otro más, sí, ya está. Total. Y nada, y cuando me volvieron a llamar, pues dije, pues bueno, pues mira. Y nada, pues un poco lo mismo, la verdad que fue un proceso larguillo. Sí, hicimos varios, hicimos 4. Sí. Pero bueno, y luego cuando conocí a Marta, la verdad que lo mismo. Y luego cuando ya nos conocimos más en profundidad y también con el equipo, pues un gustazo total. También quiero destacar que las escenas de los partidos de fútbol aquí en la película están muy bien rodadas, que no suele ocurrir en otras grandes producciones modestas. Normalmente cuando se rueda el partido de fútbol se nota un poquillo ahí que no es muy real, y aquí se han rodado muy bien las imágenes. ¿Cómo has conseguido esto, Marta? Con muchas gracias, la verdad es que es un trabajo muy conjunto, ¿no? Por una parte, la co-guionista y yo escribimos unas jugadas, ¿no? Muy determinadas que son un poco el germen de todo, pero luego hay un trabajo de entrenamiento por su parte, que realmente llegaron a hacer esas jugadas súper bien, coreografiadas al máximo, ¿no? Y un trabajo de fotografía con la directora de foto, María Codina, ¿no? que dio una libertad en la planificación con la cámara, que yo creo que es un compendio de las coreografías que ya entrenaron y que hicieron súper bien,
con una cámara orgánica que está cerca, que sabe en qué momento, o sea, está pensando en un montaje rápido para darle epicidad, ¿no? Y yo creo que ese compendio de cosas son los que hicieron que bueno, el fútbol, que era algo que para mí era un reto, realmente quedamos satisfechas con el resultado. ¿Y cómo vivisteis vosotras el proceso de grabación de estos partidos de fútbol? Mucho barro. Mucho barro, mucho frío y mucha piña. Sí, así un buen resumen. Mucho barro, mucho frío y mucha piña, ¿no? Y yo creo que vosotras también erais muy conscientes, ¿no? O sea, estábamos muy mentalizadas de que iba a ser horrible. Nos habían avisado, ¿no? avisado de que iba a ser la mili. Y luego, O sea, que iba a ser pues, muy bueno, duro. Y luego no fue tanto, porque íbamos como que íbamos a la guerra. O sea, total. Y una conciencia yo creo que teníamos todas muy importante de que era un momento muy importante de la Sí, película, ¿no? Y que sí, había es que verdad. darlo todo ahí, Porque era el ¿no? inicio, lo rodamos al principio, la primera semana, pues rodamos todo el fútbol. Sí, ¿no? es verdad. y claro, y tuvimos un proceso de entrenamientos. Entonces ahí también hubo garra, ¿no? Y como que ya nos estábamos preparando para lo que venía. Totalmente. Y para cada una de vosotras, ¿cuál fue la escena más complicada de rodar de la película? A ver, ¿quién empieza? Yo la tengo. Sí. Es que además me sorprende hasta decirlo, pero es una que aparentemente es muy sencilla. Ay, yo sé lo que Que es que llamo a la puerta de Sofi, de Nati, y le digo que, bueno, da igual, pues eso, que le llamo a la puerta y le digo que tiene que volver a jugar con nosotros, no sé qué. Lo pasé fatal, estaba nerviosísima, estaba como encajonada, oía voces en el edificio, no conseguía concentrarme, me sentía impostada, o sea, lo pasé mal. Y luego todas las escenas de fútbol, que también a nivel físico era cansado, hacía frío, pero así como de nervios, diría esa. Bien. Yo diría cuando salimos del autobús, uno de los días de autobús que fue mucho ruido dentro. Yo tenía para mí un momento con mucha carga emocional y muchas cosas. Estaba empanada, no me concentraba, o sea, intentando ahí. Sí, lo pasé, me exigí mucho la verdad ese día, pero bueno, todo lo demás, perfecto. ¿Y tú, Marta? Yo me cuesta trabajo decir, porque las recuerdo todas complicadas, pero al mismo tiempo con una sensación de que íbamos consiguiendo tenerlo, ¿no? Pero bueno, ya teníamos escenas muy difíciles. Yo creo que la parte final de la película, toda la escena del autobús que se rodó en 2 días, era una escena con muchísima figuración, con muchísimos personajes protagonistas, secundarios. Era realmente caótica, y además nosotros queríamos plantearla como una escena caótica, porque creíamos con la directora de foto que esa puesta en escena iba a favorecer que resultara muy orgánica, que resultara como muy libre, ¿no? Pero realmente había tanta gente que era una apuesta compleja, ¿no? Entonces yo creo que quizá ese final de película, esa escena es la que recuerdo como más difícil. Sí. Recordemos la fecha de estreno de la película y por qué tiene que ir el público a verla a las salas. A ver. Porque, vale, el 5 de junio en cines, y por favor tenéis que verla porque creo que es una historia muy inspiradora, muy emocionante y muy necesaria. Bien. Bueno, Marta, el pitch. me sumo a las palabras de Bruna, que me gustaría que todo el mundo que pueda se venga con nosotros a ver el cine el 5 de junio, Pionera. Es una película reivindicativa, con mucha épica, muy emotiva, y yo creo que con una mirada también muy esperanzadora. Pues, por supuesto, suscribo todo. Iba a decir que me he quedado sin adjetivos, pero Pioneras no se queda sin adjetivos. No, es una película increíble, de verdad, y creo que realmente va a gustar bastante a la gente, la verdad, y sobre todo que la puede ver todo el mundo. Es una película fácil de ver. Bueno, y además que también es una película que refleja un poco cómo cambia un poco la sociedad, aunque todavía queda mucho por hacer, pero el público se va a sentir también identificado con lo que va a ver en pantalla, ¿no? Sí, por eso, y además yo creo que es una película que abarca muchas generaciones diferentes, desde el niño más pequeño a personas más mayores que vivieron esa época. Yo creo que cada generación va a encontrar algo que llevarse de esta peli. Totalmente.
Pues gracias por vuestro tiempo y nos vemos en los cines. Gracias.